Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, les saluda su hermano Menelio, bendito sea Dios. Y nos dirigimos con esta enseñanza apologética para todos los cristianos católicos, titulando La pesca por los pescados. ¿Qué significa eso? Pues, queridos hermanos, ¿por qué las sectas protestantes buscan a los católicos? ¿Por qué no van a evangelizar a los musulmanes, a los hindúes, a los judíos o a los ateos? ¿Por qué quieren evangelizar o conquistar a los católicos? Pues, queridos hermanos, es lo más fácil para conseguir adeptos. Pues, ¿qué es más fácil? ¿Ir a sacar peces del agua o ir a sacar del canasto los que ya son pescados? Pues por supuesto es más fácil ir a arrancar, sacar del canasto lo que otro ya ha pescado. Así sucede con las sectas protestantes respecto a los católicos. Porque si fueran realmente con el deseo de salvar almas, ¿cuántos musulmanes que no creen en Jesucristo? Son millones. Los hindúes son millones que no creen en Jesucristo y no van a evangelizar a ellos, solamente a los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque los cristianos católicos ya tienen conocimiento respecto a Jesucristo, porque un cristiano católico ya lo ha evangelizado. Y qué fácil es conquistar uno que ya no está en el agua, sino que ya está en el canasto, sacado por otra persona. Bendito sea el santo nombre de Dios. Entonces, queridos hermanos, esto sucedió desde un principio, buscar conquistar a los que ya son conquistados. Vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 16, versículo 17, dice Pablo a los cristianos de Roma. La iglesia cristiana católica siempre comenzó teniendo su congregación en Roma. Desde un principio Roma fue conquistado por los cristianos. Entonces, una carta a los cristianos de Roma y dice de esta manera: hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones. Esto se llama sectas, divisiones. Y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Sí, ustedes los cristianos católicos romanos, esa enseñanza que recibieron vienen a causar divisiones, poniendo tropiezo a la enseñanza que ustedes recibieron, dice Pablo. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Bendito sea Dios. ¿Por qué no viene un protestante a evangelizarme a mí? Entre comillas. ¿Por qué no se va a evangelizar a un sacerdote o a un obispo? ¿Por qué tiene que ir a la abuelita? ¿Por qué tiene que ir a predicar a la persona que no tiene conocimiento? Es lo que dice Pablo, con palabra suave, con palabra engañadora. Conquistan los corazones sencillos, persona que no tiene conocimiento respecto a su fe. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y esto que hacen esta manera, dice Pablo, son los que causan divisiones y ellos no les sirven a Cristo, sino que a su propio apetito, su propio capricho. Ellos no buscan tu salvación, ellos buscan que tú te adhieres a sus sectas. Porque si buscan realmente tu salvación, te anuncian a Jesucristo y te dice para que puedas vivir la santidad ahí en la iglesia donde tú perteneces. No hay necesidad de que tú abandones tu comunidad, no hay necesidad de que salga de tu parroquia, si realmente ellos buscan tu salvación, pero no, buscan adeptos como hicieron los fariseos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús lo ha dicho, recorren tierras y mares buscando adeptos y lo hacen peores y merecedores del infierno igual que ustedes. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice, Osea capítulo 4, el versículo 6, ¿por qué muchos cristianos católicos se van adhiriendo a las sectas creadas por los hombres? Y dice la palabra, mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Por falta de conocimiento, el pueblo de Dios muchas veces se destruye. Destruye su casa, destruye su fe.
porque no tiene conocimiento respecto a su fe. Por eso Pedro nos va a decir en su primera carta, en su capítulo 3, en el versículo 15, de esta manera. Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pedro nos dice, es necesario prepararnos y conocer nuestra fe. ¿Para qué? Para defenderla. Estén siempre preparados. Capaz muchos bautizados católicos están preparados para ejercer la abogacía, preparado para ser un buen psicólogo, preparado para ser un buen albañil, preparado para ser un buen panadero, pero no preparado para ser defensor de su fe. Es lo que nos recomienda la palabra de Dios, que podamos prepararnos no solamente para el ejercicio de alguna actividad social, sino que prepararnos para defender nuestra fe con amor, con sabiduría. Por eso dice la palabra en San Lucas, en su capítulo 12, versículo 35, el Señor Jesucristo dice de esta manera: sean como criados que están preparados, que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listo a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Bendito sea Dios. Sean como criados que están esperando que su amo regrese. ¿De qué manera tenemos que preparar? No solamente con la oración, no solamente, mis queridos hermanos, con los ayunos. Hay que prepararnos con el conocimiento, prepararnos en nuestra fe. Los enemigos, mis queridos hermanos, atacan la fe. Los enemigos atacan de esa manera. ¿Para qué? Para conquistar a los cristianos católicos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Podemos pasar muchos años en la escuela, en el colegio, en la universidad. ¿Para qué? Para prepararnos para esta corta vida. Aquí vivimos máximo 80 a 90 años. Y para eso nos preparamos tantos años en la universidad. Pero ¿para qué nos preparamos? Para la vida eterna, para una vida que no tiene fin. A eso tenemos que prepararnos realmente y pasar tiempo de conocer nuestra fe. Si nos preparamos tanto para la vida de 80 años, ¿por qué no nos preparamos para la eternidad? En estos tiempos, habiendo tantas facilidades, no existe excusa. Si tu sacerdote no te enseña en tu parroquia, pues para eso tenemos la tecnología. Si pasamos tanto tiempo viendo videos que nos sirve para nuestra alma, ¿por qué no puedes prepararte con estos videos y tantos otros? Que personas dedicando su tiempo y su conocimiento por amor a las almas. Bendito sea el santo nombre de Dios. San Lucas capítulo 17, versículo 5 dice la palabra, versículo 6. El Señor le contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera el tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Dice el Señor: si ustedes tuvieran fe, como si fuera el tamaño de una mostaza. Los enemigos, queridos hermanos, atacan tu fe. ¿Por qué? Porque la fe que está comenzando, una fe frágil como el árbol tan pequeñito de esta semilla que está creciendo, la mostaza. La mostaza, cuando sea grande, es fuerte, es alimento para tantos pajarillos. Pero al comienzo es solamente un pequeño árbol insignificante que cualquiera lo puede romper. Así también nuestra fe. Hay mucha fe que está en el comienzo, son frágiles, y a eso lo atacan las sectas. ¿Para qué? Para que lo pueda engañar, porque no puede atacar una mostaza que ya está crecida, no puede atacar una mostaza que ya tiene conocimiento. ¿Lo vas a ver alguna vez un pastor yendo al Papa Francisco para predicarle, para evangelizarle? Jamás, nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Porque es una mostaza fuerte. En cambio, esa abuelita que no tiene conocimiento, son atacados por ellos, porque son una mostaza débil, sencilla.
Es necesario conocer nuestra fe para defenderla, porque eso es bíblico. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículo 2 al 3, como Pablo lo hacía, dice la palabra. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado durante 3 semanas seguidas discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Bendito sea Dios. Cada sábado San Pablo hacía apologética, hacía debate bíblico, se discutía con los judíos que también conocía de Biblia, pero que rechazaban la doctrina principal, que Cristo es el Mesías. Así también el cristiano católico, igual que Pablo, tiene que prepararse para que pueda entablar diálogos, conversaciones, debate bíblico respecto a nuestra doctrina. No solamente el predicador tiene que conocer, no solamente el sacerdote está obligado a conocer la palabra de Dios. Tú como cristiano debes conocer la palabra para defender, como lo hizo Pablo, explicando las sagradas escrituras. Bendito sea el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, la secta es un pecado gravísimo y va contra lo que es la voluntad de Dios. Si leemos Gálatas en su capítulo 5, el verso 19 y verso 20, las sectas, estas divisiones que van pululando en estos tiempos en cualquier esquina, esto no es obra del Espíritu Santo entonces, sino es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede dividir. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice que el Espíritu Santo es unidad. Y el mismo Jesús en San Juan 17:21 oró en su oración sacerdotal pidiendo que seamos uno como el Padre y Él es uno. Y Gálatas 5:19 dice: es fácil ver lo que hace quienes siguen los malos deseos. Lo que siguen los malos deseos. Las obras de la carne, dice otra versión. Las obras de la carne son muchas, pero una de esas obras carnal, ¿qué es? El versículo 20 dice: se enojan fácilmente, causan rivalidades, causan divisiones y sectarismo. Mira, las sectas es obra de la carne, dice Pablo, no es obra del Espíritu Santo. Si tú te encuentras en este momento en una secta protestante, eso no es porque el Espíritu Santo haya creado o fundado esa secta. Es la obra de alguna carne, es decir, de una persona. La carne que fundó la secta fue un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Y a partir de ese hombre comenzaron más carnes, es decir, más personas que fundaron su propia secta, su propia organización fuera de la iglesia de Jesucristo. Y en ese grupo usted se encuentra si está fuera de la iglesia católica. Y eso es obra carnal, es capricho de un hombre. Queridos hermanos, entonces, para reconocer qué es lo que hacen las sectas, pues vamos a la palabra de Dios. Primera de Timoteo, en su capítulo 4, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Bendito Dios. Queridos hermanos, entonces, lo que hace la secta es corromper, tergiversar el verdadero cristianismo. Y esto habla de los últimos tiempos. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempo nosotros estamos? Estamos en el último tiempo. ¿Y cuáles son los que van surgiendo en los últimos tiempos? No es la iglesia católica, porque esto tiene 2020 años. Entonces, lo que van surgiendo en estos tiempos es la secta de Betel, Amor de Dios, los mormones, Testigos de Jehová o cualquier otros grupos, movimientos proselitistas. Esos son obras de hombres. Eso, queridos hermanos, dice el Espíritu Santo, que en los últimos tiempos muchos, por eso, renegarán su fe. ¿Qué es renegar la fe? Negar tu fe. Tú que creías que la Virgen María era tu madre, hoy la rechaza por madre. Tú que creías que Cristo está presente en la Eucaristía, en cuerpo, alma y divinidad, hoy lo niegas. Renegaste tu fe. Creíste en espíritus engañadores, que son doctrinas de demonio, dice Pablo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, lo que hacen las sectas, San Juan, capítulo 6, versículo 53. Capaz esta palabra de Dios está sonando duro
en los oídos de cierta persona, pero es bueno aclarar con la palabra de Dios y no con palabra de hombre. Mira, San Juan 6:53 dice la palabra, Jesús le dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Qué fuerte la palabra de Jesús. Y esto te ha quitado, te privó el verdadero cristianismo, te privó la secta de las verdaderas doctrinas, estas doctrinas vitales. Jesús dice claramente: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre. Cuando tú eras católico, tú comías el cuerpo de Jesucristo. Hoy te volviste protestante, dejaste de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, ¿cómo te robó Satanás esta doctrina vitales que se encuentra en las Sagradas Escrituras? Por medio de la secta protestante. También dice mi queridos hermanos en Gálatas, en su capítulo 1, en el versículo 7, en realidad no es que haya otro evangelio, lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Bendito sea Dios. Esto es una perversión religiosa. Todas las sectas se pervierten. No es que exista otro evangelio, dice la palabra claramente. Es el único evangelio que comenzó desde un principio y se sigue predicando por 2020 años que predicó la Iglesia Cristiana Católica, y hoy aparecen estas sectas con un nuevo evangelio, con una nueva propuesta, con una nueva idea. Pablo dice: no existe otro evangelio. Es que hay personas que la perturban y lo engañan a ustedes. Y te engañó, por eso tú eres hoy un protestante, porque eres una persona que se dejó engañar. En segunda de Pedro, en su capítulo 2, en el versículo 1, por eso nos advierte claramente el Papa Pedro, el apóstol, muy fuertemente de esta manera. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Esos falsos profetas no hablaban la verdad. Hablaba solamente para endulzar los oídos que el pueblo quería escuchar. Entonces, ¿cuántas personas, si tú estás enfermo en un hospital, se va y te endulza tus oídos? ¿Para qué? Para llevarte a sus sectas. Si tú estás pasando necesidad, se va, endulza, no te dice la verdad, te propones algo bueno para endulzarte y conquistarte. Son maestros que enseñan con ideas dañinas. Y dice la palabra, negando de ese modo al propio Señor. Pregúntale si ellos creen que Jesús está presente en la Eucaristía. Ellos lo niegan. Pregúntale si San Juan 19:26 ellos lo aceptan a María por madre. Lo niegan. Pregúntale San Juan 20:21 al 23 si ellos aceptan que el hombre tiene poder para perdonar pecados. Lo niegan. Mira cómo ellos niegan al propio Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué es esto? Una desviación, mis queridos hermanos, de lo que es la doctrina original. Y dice la palabra: ustedes han oído que viene el anticristo, pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Los anticristos son los que salieron de entre nosotros. Si tú saliste de nosotros, de la iglesia de Jesucristo, eres un anticristo. ¿Por qué? Porque te opone al cuerpo místico de Cristo. Cuando tú estabas capaz en la iglesia de Jesucristo, no te oponía lo que dice la Biblia, pero hoy sí te opone contra la Eucaristía, te opone contra la Virgen María, te opone contra la jerarquía, te opone contra el perdón de los pecados y tanta otra doctrina, te opone contra el purgatorio, tantas cosas. Es lo que causa las sectas creadas por los hombres. Queridos hermanos, entonces, ¿cómo vamos a identificar estas sectas? Segunda de Corintios, en su capítulo 11, versículo 3 al 4, dice Pablo de qué manera vamos a identificar.
Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado, y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Tú ya recibiste, mis queridos hermanos, como cristiano católico, desde tu infancia, el evangelio que predicamos, el evangelio que predicaron los apóstoles y sus sucesores por 2020 años. Entonces, viene otro a predicar otro evangelio, lo recibe fácilmente. Este evangelio de las sectas. Viene, dice Pablo, otro que trae un diferente evangelio y ustedes lo aceptan. Viene a traer otro espíritu diferente que ya recibieron. Ya fuiste confirmado, ya recibiste tu espíritu, el Espíritu Santo. Lo recibe nuevamente otro tipo de espíritu, dice Pablo. Qué fácil engañar a los cristianos católicos que no están preparados en su fe, que no conocen su doctrina. Por eso, queridos hermanos, si no conoces tu fe, ¿qué debes hacer? Tito, en su capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios de esta manera: si conoce tu fe, queridos hermanos, Tito capítulo 1, versículo 11 dice: a esos hay que taparle la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias malavidas. Hay sectas que están transformando familia entera. Ese hijo tuyo era un buen cristiano católico hasta que fue engañado por un protestante. Ahora viene y trastorna, divide toda tu familia. Entonces, si conoce tu fe, dice la palabra de Dios a través de Pablo, tápale la boca. Pero ¿con qué vas a tapar la boca? No con tu mano, no con ofensa, sino que con la palabra de Dios, con el conocimiento de tu doctrina. Pero, mis queridos hermanos, si no conoce, mejor evitarlo. La secta no comulga con la iglesia. Por eso dice Tito capítulo 3 versículo 10, si alguien causa divisiones en la iglesia. ¿Qué es división? Sectarismo. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 o 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Bien clara la palabra de Dios. Si no quiere escuchar a la iglesia, expúlsalo de ella. Por eso, todas las sectas protestantes salieron de la iglesia porque ellos no comulgan, no pueden obedecer a lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia. Entonces ellos se autoexpulsan. Ningún protestante puede pertenecer a la iglesia de Jesucristo mientras que no escucha la voz de la iglesia dejada por el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, expúlsala de ella. Queridos hermanos, si tú no conoces tu fe, ¿qué debes hacer? Segunda de Juan en su capítulo 2 versículo 10 dice, si alguno va a visitarlo a ustedes y nos lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden. La Biblia es muy dura con los protestantes y con las sectas. Ni siquiera reciba en tu casa, dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 10. Bendito sea el santo nombre de Dios. Queridos hermanos, ¿por qué Eva cayó? Porque dice Génesis capítulo 3 versículo 2, Eva contestó a la serpiente. La serpiente, el diablo, es más astuta que ella. Entonces, tú no puedes contestar a alguien que es más astuto que tú. Que el Señor te bendiga y te guarde. Comparte este video y conozca tu fe. Bendiciones.